y cómo Guatemala hizo historia y 29 años después puso sus botines en las semifinales de la Copa Oro, eliminando nada más y nada menos que a la favorita selección de Canadá. Con Hernán Pereira, Carolina de las Alas, Barack Feber y Carolina Guillén, ustedes estarán pues siendo parte de este análisis y por supuesto debatiendo con nosotros, porque sí, teníamos un ojo puesto en lo que pasaba entre estas dos selecciones y otro en Mundial de Clubes FIFA, lo que el Bayern de Múnich le hacía a un gran Flamengo. Pero vamos a hablar por supuesto de Guatemala, cómo tenía que aprovechar esa situación histórica que se le presentaba, jugar con uno más desde el minuto 49. Bueno, empataron el partido y esto se definió en penales, y allí Santis, Samayoa, Herrera, Lom, Aitán y el Caballo Morales hicieron la tarea. Claro, Navarro, el portero, también tuvo que parar la suya para contribuir en esta clasificación histórica desde 1996 que Guatemala no clasificaba a las semifinales de esta competición. Así que vamos a darle la primera palabra a Hernán Pereira de lo que significa ver a esta selección centroamericana, a los Chapines, en semifinales a costa de Canadá y esperando a ver si enfrentan en la próxima instancia a Estados Unidos o Costa Rica. El saludo, la verdad que significa muchísimo, muchísimo para Guatemala llegar a las semifinales de una Copa Oro. Una selección de Guatemala que es cierto, comenzó esta Copa Oro pensando en lo que es armar una selección o seguir el proceso del Flaco Tena para las eliminatorias, que a partir de septiembre buscará Guatemala llegar a la próxima Copa del Mundo. Pero sin embargo, este torneo que al comienzo era, seguir trabajando, seguir fogueando una idea, seguir puliendo lo que el Flaco Tena viene haciendo de muy buena manera con Guatemala, termina logrando la ilusión de pensar en un campeonato al meterse entre los 4 mejores con esta clasificación del día de hoy. Un gran partido de Guatemala. Sí tengo que aclarar algo que es cierto, es complicado ver 2 partidos paralelos porque estamos viendo el Bayern Múnich con Flamengo y también Guatemala contra la selección de Canadá. Ahora, dentro de lo que vimos del partido, Guatemala jugó un gran encuentro. Lo iba perdiendo y salió a proponerlo, salió a empatarlo. Tuvo muchas situaciones para empatar hasta que llega el 1-1 definitivo. Con Santis siempre movedizo, con Rubio Rubín como un goleador estupendo. Los dos son 2 grandes delanteros que han andado muy bien en esta Copa Oro para Guatemala. Tanto Santis como el propio Rubio Rubín. Gran cabezazo, gran salto, empata un partido. Escobar, gran encuentro también por derecha. Este jovencito encarador, habilidoso, que llega bien al área contraria. Un equipo bien trabajado con este 4-3 que para el Flaco Tena. Muñoz en el ida y vuelta. Un equipo que jugó con personalidad, que jugó con confianza, que enfrentó a un equipo durísimo como es Canadá, la mejor selección de la última Copa América en lo que tiene que ver con selecciones de CONCACAF, y sin embargo hizo un gran partido. Es cierto, aprovechó el hombre de más, que hay que aprovecharlo en el fútbol. No cualquiera lo aprovecha, porque ha habido cantidad de selecciones o equipos que teniendo un hombre de más no sacan ventaja. Pero termina logrando la selección de Guatemala un resultado histórico. Le digo más, el penal, no vio penal de Herrera. Herrera llega a la pelota y la pelota va a la línea de fondo. El delantero de Canadá se tropieza con la pierna y se cae. El árbitro perfecto interpreta pena máxima y así Canadá se pone 1-0 al frente. Es notable para el Flaco Tena el respaldo que le da este resultado pensando en el gran objetivo, repito, que es llegar a la próxima Copa del Mundo. Si no es el Mundial directamente, por lo menos repechaje. Pero este envión que le da estas semifinales de Copa Oro va a ser estupendo para todo el conjunto guatemalteco. Qué bueno todo lo que dices, Hernán, porque sí, una cosa son las eliminatorias mundialistas y les ha tocado a los guatemaltecos un grupo muy difícil, ¿no? Con Panamá, con El Salvador, con el Surinam, y están en la tercera fase en la que un equipo de cada grupo va a avanzar directo al Mundial y los 2 mejores segundos irán al repechaje. Pero importante lo que hayas dicho, a partir de ese penal, en la primera media hora del partido, donde Canadá se pone arriba 1-0, fue un penal dudoso, Carolina, dudoso. En consecuencia, te pregunto, ¿te parece justa la clasificación de Guatemala? La última respuesta sí, y después podemos decir por qué nos parece justa, pero creo que tenemos que hilarlo justamente con tu primera pregunta. No solamente me parece dudoso, estoy convencida de que no es penal. Estaba esperando a ver la repetición de la jugada por delante, que era la que no habíamos visto, y definitivamente se ve como Herrera saca la pelota, es decir,
toca al jugador canadiense, pero después de tocar la pelota, de despejar, y ahí es cuando se termina tropezando el jugador canadiense. Me parece una pena que el VAR no lo haya llamado, porque cuando hay dudas nos llamas, pero me parece que en este caso no había ninguna duda y que ese penalti había que quitarlo, había que decirle al árbitro costarricense que no era penal. Bueno, al final él termina decidiendo que sí lo es y se da ese resultado, un resultado que yo halago mucho lo que hace la selección de Guatemala, porque incluso cuando logran empatar 1-1 con ese gol de Ruín, a pesar de tener ese jugador más, a veces la historia te juega en contra y han podido irse un poco para atrás, especular un poco más, pero Guatemala buscó, sabiéndose con un hombre más, buscó el partido, no paró de buscarlo, de hecho casi que le sale en contra, porque a los últimos minutos del partido Canadá también empezó a devolver la pelota, pero yo veo un par de jugadores interesantes en esta selección guatemalteca. Veo a un Tena que finalmente le están dando tiempo, porque de a poco va ganando crédito. Lo del crédito va a ser muy importante, sobre todo en selecciones centroamericanas donde se tiene tan poca paciencia. Y bueno, ayer fue Panamá, hoy es Canadá, dos candidatos a quitarle el título a Estados Unidos y a México, como son los grandes favoritos, pues se terminan yendo. Me ha decepcionado lo de Canadá, no solamente por el partido de hoy, sino incluso por el partido anterior. Lo veía como un equipo más fuerte, el de Jesse Marsch, y aunque tenía bajas importantes, hoy lo hubiese querido ver dando un paso al frente. Para fortuna de Guatemala, pues eso no se dio. Y Navarro, la historia de Navarro, Caro, que no es el portero titular, que Hagen es el portero titular y apareció ahí para tapar uno de los tantos. ¿Y qué estaba haciendo? Tirarse hacia los palos. Y decíamos fuera de cámaras, dijiste, es el momento de Navarro, es el momento de parar una, y lo hizo, y esa una que paró fue la importante, porque después sus compañeros hicieron lo suyo, pese a que José Pinto fue el único que falló chutando el balón por arriba de la portería. Pero a mí me llamó la atención, Barak, cómo Canadá termina pidiendo la hora, cómo en los minutos finales alentaba el partido, o sea, estaban como desesperados, sin reacción ante una Guatemala aguerrida, que no bajó los brazos, y al partido llegaba Canadá con más pergaminos, con más armas, y han quedado eliminados. ¿Cuánto crédito le das a Luis Fernando Tena, el flaco, que llegó hace 3 años y que lleva un proceso ininterrumpido donde empiezan a verse los frutos de lo que está haciendo el técnico mexicano? Todo el crédito. Claro que tiene que repartir un poco o bastante con futbolistas que han sido determinantes, con una federación que ha logrado seducir y vender este buen proyecto a aquellos futbolistas que en otros momentos quizás ni siquiera se habían planteado, ¿no? La posibilidad de jugar con una selección que en su momento ofrecía tan poco reflector como era Guatemala. Entonces, claro que es un buen trabajo de la federación, para empezar, para encontrar en Luis Fernando Tena un técnico que ya parecía quemado en el fútbol mexicano, el hombre que los guiara hasta donde los ha guiado ahora. Es un entrenador histórico. Cada década ha hecho algo que no ha hecho nadie, o que se llevaba mucho tiempo de no hacer. En la década de los 90 hizo campeón a Cruz Azul, que eso es increíble, ¿no? Un equipo que no era campeón desde 1980 y que no volvió a ser campeón hasta 2021. La única vez que fue campeón fue con Tena, en todo ese periodo. Eso fue en la década de los 90. En la década de los 2000, el único técnico en la historia que fue capaz de hacer campeón a un equipo chiquitito como Morelia. Desapareció Morelia con un solo título, y ese se lo dio Luis Fernando Tena. En la década de los 2010, la medalla de oro en Londres 2012 con la selección mexicana, que seguramente es el máximo éxito en la historia de cualquier selección mexicana. Y ahora, en la década de los 20, conseguir un pase a semifinales para una selección que no lo conseguía en todo lo que llevábamos de siglo y un poquito más. Entonces, no es casualidad. No es casualidad que sea un técnico que, contra pronóstico, siempre sepa manejar grupos y generar sistemas de juego que pueden considerarse en algún momento básicos, pero que son los ideales para cada contexto que se encuentra. Y te digo, ¿no? Es un técnico experto en eso, en equipos a los que se les dificulta históricamente cierta meta, y él lo consigue, hace un muy buen grupo, trabaja muy bien, eso se nota, y algo de fútbol sabe, y para lo que no, su cuerpo técnico seguro que lo ha complementado de manera ideal. Así que le doy
todo el mérito del mundo al Fernando Tena. Claro que los jugadores se llevan su cachito, que la federación estuvo muy atinada, pero Tena es un técnico histórico y quien no lo quiera ver, pues está viendo otra cosa. Bueno, con lo que estás diciendo se nos eriza la piel, ¿no? Porque es que ver a Guatemala de la forma como pudo salir ileso de este partido, cómo lo luchó, cómo no se rindió y cómo pudo vencer a Canadá en la tanda de penales. O sea, hay que verlo para creerlo. Y aquí muchos guatemaltecos en el chat de YouTube están diciendo, amamos a Tena, gracias México por Tena, por supuesto reconociendo el valor de este director técnico. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha conseguido estas gestas históricas a lo largo de su carrera como director técnico? Hernán, ¿tú identificas algún patrón constante en su forma de hacer las La humildad, cosas? el trabajo, un técnico que nunca transmite soberbia, un técnico muy serio y que sabe superar las adversidades, porque en todo camino de los que bien describía Barak ha tenido sus adversidades, sus problemas. Acá en Guatemala los tuvo y tuvo partidos importantes. Guatemala no anduvo bien. Yo recuerdo en Liga de Naciones el partido contra Costa Rica en San José, era un partido crucial, lo pierde 3-0. En la segunda ronda de la eliminatoria mundialista, juega contra Jamaica en Kingston, pierde 3-0. Es decir, Guatemala daba esa sensación que los partidos importantes con selecciones de las más fuertes del área es donde daba el paso al costado, donde no terminaba de cumplir. Bueno, en esta Copa Oro cambió. Ya en la ronda de grupos, cualquiera podría decir perfecto, le ganan penales a Canadá, lo que sea, fue un partido, pero no. Ya en la ronda de grupos le ganó a Jamaica. Jamaica, una selección que hace tiempo viene formada, con jugadores, muchos de ellos actuando en Inglaterra, algunos en la Premier, en la Championship, jugadores hasta físicamente de un biotipo superior a los guatemaltecos. Guatemala hizo un gran partido y le ganó a Jamaica, un partido clave, cuando todos decíamos que Panamá y Jamaica eran los candidatos a clasificar en dicho grupo. Lo cual, acá habla las claras que Tena le da confianza al futbolista, así como en su momento tuvo que enfrentar a Brasil en aquella final por la medalla de oro y convenció al mexicano que se le podía ganar a Brasil, así convenció al guatemalteco que se le podía ganar a Jamaica. Esa victoria fue clave, porque es cierto, pierde con Panamá por la mínima diferencia, le gana a Guadalupe y termina clasificando. Es decir, se nota que el flaco Tena, ante resultados, ante partidos, contra equipos que en lo previo da la sensación de ser más en historia o en presente, él los fortalece mentalmente, le transmite esa confianza, esa seguridad. Sumado al trabajo, por supuesto, trabajo simple, no se complica. Hoy tocó algún par de piezas en comparación al partido que había enfrentado Guadalupe. Por ejemplo, Castellanos hoy fue al banco de suplentes, pero pocos cambios, pocas modificaciones, le da continuidad a una alineación. Y eso se ve reflejado en estos resultados. Me alegro por el flaco Tena porque la verdad es un técnico espectacular y una excelente persona, una persona bárbara, brillante. Y qué bueno que haya logrado esto con Guatemala. Y ojalá que sea el comienzo de una época para Guatemala espectacular. Porque, vuelvo a lo mismo, el objetivo del flaco Tena es llevar a Guatemala al Mundial. Se lo va a medir por eso, no por Copa Oro, si clasifica o no a la Copa del Mundo. Correcto.